¿Alguien sabe cuál es la regla para saber dónde una gráfica cruza el eje de las X? ¿No? Era cuando X vale cero, ¿no? A, a ver, si yo pregunto dónde la gráfica cruza el eje de Es las cuando, X, No, es, miento, Y es cero. cuando Y Y vale es cero. cero. es donde Y valga cero. Perfectísimo, muchas gracias. Entonces, fíjense, si yo quiero saber dónde cruza la gráfica al eje de las X, hago que Y valga cero. Entonces, en lugar de poner aquí Y, como Y vale cero, esto me da 3, pero T cúbica menos 3T. Hay que resolver esta ecuación cúbica. Como es una ecuación cúbica, va a tener 3 raíces. A veces esas raíces pueden ser iguales, pero tiene 3 raíces. Entonces hay que ver cuáles son esas raíces. Para resolver esta ecuación, pues podemos factorizar. Y aquí me queda t cuadrada menos 3, ¿verdad? Entonces, si yo factorizo una t, me queda t cuadrada menos 3. Quiere decir que si todo este paréntesis está multiplicando, está multiplicando, pasaría dividiendo al 0, y aquí me quedaría t igual a 0. ¿Verdad? Entonces, quiere decir que cuando t igual a 0, hay un cruce con el eje X. Cuando t vale 0, hay un cruce con el eje X. Fíjense que t igual a 0 ya nos había salido como un dato importante hace rato. Ya dijimos que cuando t vale igual a 0, había una tangente vertical. Entonces, fíjense, cuando hagan la gráfica van a descubrir una cosa, que aparte de que hay una tangente vertical, también va a cruzar al eje de las X. Cruza a X. Cuando t vale 0, hay una tangente vertical y aparte hay un cruce con el eje de las X. Ahora hay que sacar dónde cruza el eje de las Y. Y ya lo saben, si quiero saber dónde cruza Y, ahora la X la tengo que hacer 0. En lugar de poner X, la hacemos 0. Y aquí mete t cuadrada menos 4. El 4 pasa para el otro lado sumando. Y aquí me queda t cuadrada. Ahora sí, contesten bien. ¿Cuánto es la raíz de 4? Más 2 menos 2. Ahora sí, muy bien. Gracias. Más menos 2, ¿verdad? Entonces ya tengo otros dos datos. Cuando t vale menos 2 y cuando t vale más 2. En estos dos datos hay un cruce con el eje Y. Entonces aquí hay, en estos dos hay cruce con Y. Y aquí hay cruce con Y. Entonces, fíjense, ya sé dónde hay tangente vertical, ya sé dónde hay tangente horizontal, ya sé dónde cruza el eje de las X, ya sé, siendo exagerado mi vocabulario, no sé dónde cruza, ya sé a qué hora o en qué momento, porque nada más tengo los tiempos. ¿Qué falta para saber exactamente el punto donde cruza al eje de las X, al eje de las Y, donde hay verticales? Vamos viendo el punto exacto. ¿Y cómo puedo saber el punto exacto? Tengo que hacer una tabla, darle valores a t y calcular los valores de X y los valores de Y. Entonces, cuando calculamos los cruces con el eje de las X, a la Y le hicimos 0 y aquí factorizamos t, ¿cómo se llama? T cuadrada menos 3. Despejamos la t y nos dio que la t era igual a 0. ¿Ah? Me faltó, ahorita me acordé, me faltó despejarla. Si la t pasa dividiendo, me quedaría el paréntesis. Sentí que me faltaban datos, dije, ¿por qué faltan poquitos? Me faltan estos. Si la t pasa dividiendo, me queda t cuadrada menos 3. El 3 pasa para este lado de la ecuación y aquí me queda t cuadrada. Si yo saco raíz cuadrada, pues esto es más menos raíz de 3. Sentí que me faltaban datos, ¿eh? También t igual a 6 es a menos raíz de 3 y t igual a 7 es raíz de 3. Y en estos dos hay cruce con Y.
cruce con Y. Ahora sí, vamos le dando valores a T para encontrar los valores de X y Y, y estos van a ser los puntos de la gráfica. Como me salieron todos en desorden, voy a acomodarlos del más chico al más grande. ¿Quién de todos estos datos, de los 7 datos, es el dato más chico? Profe, no se le escuchó bien. ¿Cuánto? Que no se No se le escuchó bien, escuchó profe. bien. Ah, que no se escucha bien. De todos los datos que encontré aquí, de los 7 datos que están aquí, hay que acomodarlos del más chico al más grande para seguir la trayectoria de la partícula. ¿Cuál es el dato más chico de todos los que están aquí? -2. Menos 2, muy bien. Menos 2. Después, ¿cuál seguiría? Menos raíz Pero- de 3. Menos raíz de 3. Después de ahí, ¿cuál seguiría? -1, Menos 1, 0, 0, raíz de 3 que lo encontramos 2 veces, raíz de 3, y 1. y 1. Y No es al revés. No, va primero el 1, ¿verdad? Sí. 1, raíz de 3 y 2. Entonces ya vamos, lo que van a hacer ustedes es, estos valores de t los van a sustituir en la ecuación para ver cuánto vale x y cuánto vale y. Si yo sustituyo el menos 2 aquí en la x, menos 2 al cuadrado se me haría 4, menos 4 me daría 0, ¿verdad? Entonces, ¿y cuánto vale y? Yo tendría que poner aquí menos 2 al cubo, me daría menos 8, menos 3 por menos 2. 3 por menos 2 me daría más 6. Menos 8 más 6 me daría menos 2, ¿verdad? Quiere decir que en el punto 0, menos 2, allí va a haber un cruce con el eje de las Y. ¿Vale? Ahora vamos sustituyendo el raíz de 3. Este sí nos va a salir un poco más, a lo mejor sí vamos a tener que buscar con una calculadora cuánto vale, porque aquí sería menos raíz de 3 elevado al cubo. Aquí serían, primero, vamos a calcular primero el de x. Si yo pongo aquí menos raíz de 3 al elevarlo al cuadrado, está fácil. El negativo se hace positivo y el cuadrado le quita la raíz, entonces me daría un 3. Menos 4 me da menos 1. Ese estuvo fácil. Ahora el problema hay que calcular cuánto vale y. Y ahí si me ayudan en calculadora, aquí serían menos raíz de 3 elevado al cubo menos 3 por menos raíz de 3. ¿Eso cuánto nos daría? Para empezar me daría negativo esta cantidad y aquí me daría positivo 3 raíz de 3. Si me lo pasan en decimal, ¿cuánto es? Raíz de 3 elevado al cubo más 3 raíz de 3. Me da 0. No sé si estoy bien. da 0, profe. ¿Da 0? Entonces vamos a ponerle 0. Yo Sí. voy a confiar en ustedes. Ahora vamos a sustituir el menos 1 acá. Menos 1 al cuadrado, pues da 1. Menos 4 me da menos 3. Y al sustituir menos 1 aquí, me daría menos 1 al cubo, me da menos 1. Pero menos 3 por menos 1 me da más 3. Entonces menos 1 más 3 me da más 2. Si sustituimos el 0 en x, 0 al cuadrado 0, menos 4, me da menos 4. Y sustituimos el 0 al cubo por 0, 0 por 3 son 0, me da 0. Ahora vamos a sustituir el 1 en la x, 1 al cuadrado 1, menos 4 me da menos 3. Si sustituimos el 1, 1 al cubo 1, 3 por 1 es menos 3, 1 menos 3 menos 2.
Si sustituimos raíz de 3, ese es el único que nos va a costar trabajo otra vez. Aquí hay que ponerlo positivo, raíz de 3 al cubo, y aquí hay que ponerlo positivo, y aquí me va a dar una cantidad negativa. ¿Creen que nos va a dar lo mismo? ¿Otra vez nos va a dar 0? Sí, de 0 también. Ajá, entonces, pero pasó primero con x al cuadrado, me da, la raíz se elimina con el cuadrado, me da un 3, menos 4 me da menos 1, y resulta de que aquí me dijeron que da 0, ahora sustituyamos el 2, 2 al cuadrado 4, menos 4 me da 0, y sustituimos el 2 aquí, al cubo me da 8, menos 3 por 2 me da 6, 8 menos 6 me da 2. Fíjense, se supone que con esto ya puedo tener la gráfica de la función y tiene que coincidir con todo esto que encontramos de ella. Vamos a hacer la gráfica. Dice, cuando x vale 0, llévale menos 2. Cuando x vale 0, llévale menos 2. Aquí tiene que estar la gráfica. Y habíamos dicho que cuando t vale menos 2, precisamente había un cruce con el eje de las y, ¿verdad? Cuando x vale menos 1, llévale 0. Entonces, cuando x vale menos 1, llévale 0. Aquí. Aquí sí que la gráfica va para acá. Acuérdense que tenemos que poner flechitas de cómo se va formando la gráfica, ¿verdad? Cuando x vale menos 3, llévale 2. 1, 2, 3 y llévale 2. 1, 2. Así que la gráfica sube para acá. Y luego después, cuando x vale 4, llévale 0. Cuando x vale menos 4, llévale 0. Entonces, aquí, ay, joder, entonces, como que da la vuelta, baja. Cuando x vale menos 3, llévale menos 2. Entonces, x vale menos 3, llévale menos 2. Y luego, cuando x vale menos 1, llévale 0. Es otra vez aquí. Y cuando x vale 0, llévale 2. x0, llévale 2. Piensen o echen a volar su imaginación. Es como si fuera la trayectoria de una mosca que se mete al salón y da la vuelta, sale y se va por allá, ¿verdad? Fíjense cómo coincide todo lo que calculamos. Dijimos que por ejemplo, dijimos que en 0, menos 2, 0, menos 2 venía de t igual a menos 2 y que t igual a menos 2 era un cruce con el eje de las y. Efectivamente, estos dos puntitos que están aquí, que son menos 3,2, vienen de cuando t vale menos 1 y de cuando t vale 1. ¿Qué dijimos que había en t menos 1? Había tangente horizontal. Y fíjense que efectivamente hay una tangente horizontal allí. Es esta. Este punto es el 4,0. Menos 4,0. Viene de cuando t vale 0. Y cuando t vale 0, habíamos dicho que había una tangente vertical y que aparte cruzaba el eje de las x. Y efectivamente, miren cómo aquí hubo una tangente vertical y cruza el eje de las x, ¿verdad? Eso es lo que el día de el lunes hubiera querido hacer un ejercicio completo para que vieran cómo se sacan las verticales, cómo se sacan las horizontales, cómo sacan los cruces, todo completito. No sé si tengan alguna duda de esto. No, profe. ¿No? No, pero todo bien. Mira, y fíjense, quiero que razonen una cosa, lo más importantísimo, esto que está aquí, nunca lo hubieran podido analizar con cálculo diferencial, porque para el cálculo diferencial esto no es una función, porque si yo trazo una línea vertical, tocaría 2 veces la línea a la función. Entonces, por eso, ¿cómo se llama? Por eso, esto
no se puede analizar con cálculo diferencial, pero con cálculo vectorial sí se puede. Vamos a pasar a otro tema que también está en los videos, que se llaman derivadas de orden superior. Déjenme volver aquí. Voy a subir la asesoría. Entonces todo esto está grabado. Derivadas de orden superior. O sea, ¿qué significa? Que lo que ya había derivado, hay que volverlo a derivar. Entonces, si yo saco una derivada de y respecto de x, ya esto es tema de lunes. Yo lo que voy a hacer es voy a sacar la derivada de y respecto de t y voy a dividir entre la derivada de x respecto de t. Pero ¿qué va a pasar si te digo, me vas a sacar la segunda derivada de y respecto de x? Fíjense lo que van a hacer, ¿eh? Van a sacar la derivada respecto de t de lo que ya habían derivado antes. ¿Sí? ¿Y cómo se hace esto? Pues bien fácil. Lo que van a hacer es, van a sacar esto que está aquí. Esto que está aquí es la derivada de y la derivada de x, pero respecto de t. Cuando yo les pida que saquen la segunda derivada, vamos a... Se me está moviendo mucho la libreta. Fíjense una cosa, cuando yo les pida que saquen la segunda derivada, van a sacar la derivada de lo que ya habían derivado y esto que voy a poner aquí, déjenlo como si para su, ¿cómo se llama? Para su formulario, por favor, para que el día del examen lo traigan. Déjenlo como formulario, la derivada, segunda derivada respecto de y respecto de x, va a ser la derivada respecto de t de lo que ya habían derivado. Y esto es igual a que van a sacar la segunda derivada respecto de y de la función, pero lo van a derivar, lo van a dividir entre la derivada de x respecto de t. Esto déjenlo ahí como formulario, que es la segunda derivada de manera paramétrica. Es muy sencillo. ¿Cómo vamos a hacer? Imagínense que les dejo una tarea en la que van a tener que sacar la segunda derivada respecto de y. ¿Qué tengo que hacer? Derivar la derivada. Entonces yo primero tengo que sacar la derivada. Y la derivada, acuérdense, la derivada de y respecto de x es la derivada de y respecto de t sobre la derivada de x respecto de t. ¿Cuánto es la derivada de y respecto de t? Sería 3t cuadrada menos 3 sobre la derivada de x, pero respecto de t. Y la derivada de x respecto de t, aquí me quedarían 2t. Y ya acabé, ¿verdad? Ahora sí, si me piden la segunda derivada, yo voy a tener que derivar la primera. Esto que ya estaba aquí. ¿Y cómo derivo la primera? Fíjense, pongan muchísima atención. Voy a derivar por segunda vez la respuesta, pero voy a dividir entre la derivada de x respecto de t, pero de la original. Entonces, como voy a sacar la derivada de la derivada y aquí hay un cociente, para que se me haga más fácil, voy a separarlo en dos antes de derivarlo. Aquí serían, como el 2t es como un denominador, puedo dividir 3t cuadrada entre 2t y me va a quedar 3 medios de t menos 3 entre 2t, pues aquí me queda 3 medios. Puedo poner la t en la parte de abajo o subirlo a la menos 1. T a la menos 1, ¿verdad? Entonces ahora sí voy a aplicar esta fórmula. La segunda derivada de y respecto de x
es arriba la derivada de la derivada. Entonces, ¿cuánto es la derivada de la derivada? Derivada de 3 medios de t, aquí sería, la derivada de t es un 1, me quedaría 3 medios, menos, ¿cuánto es la derivada de esto? El menos 1 baja multiplicando y me lo hace más 3 medios, y a la t se le resta 1, sería t a la menos 2. Entonces, fíjense, es la derivada de la derivada sobre la derivada de x respecto de t. ¿Y cuánto es la derivada de x respecto de t? En esta sí nos vamos a basar en la original. Otra vez 2t, ¿verdad? Y esto sería la respuesta. Fíjense una cosa bien importantísima. Dice que me quedan todavía 5 minutos. Hay una razón científica para la cual explica por qué en la segunda derivada se saca el cambio en la y por qué en la x siempre se permanece constante. Eso lo van a ver en el video que viene ahí en el Moodle. Ahí viene en un video la derivada de una función de orden superior. Ahí explico por qué no se cambia el diferencial de x. No sé si tengan dudas de cómo se saca la segunda derivada de una, ¿cómo se llama? De una función paramétrica. No. Bien, esto, la está grabando la clase, ¿verdad, profe? Ay, no alcancé a escucharte, perdón, dime. Que sí, la está grabando la clase. Sí, Ah, ok, está bien. sí, sí estoy grabando. Miren, les digo que todo esto ya está en mis videos, pero el que quiera, o sea, las clases van a quedar como en una carpeta aparte, para que diga, yo ya vi la clase o ya vi el video que está grabado, pues adelante. Déjenme, me quedan todavía unos minutos, déjenme hago otro ejemplo para que quede más claro. Vamos a hacer otro ejemplo. Y igual a 4t cuarta más 3t cuadrada y x es igual a 2t al cuadrado más 4. Entonces saco la primera derivada de y respecto de x. Como es paramétrica y la x depende de t, entonces saco la derivada de y respecto de t. Y como x es paramétrica, entonces saco la derivada de x respecto de t. La derivada de y respecto de t es 16t cúbica más 3 más 6t. ¿Por qué? Porque 4 por 4 es 16, le resté 1 al exponente, 2 por 3 son 6, le resté 1 al exponente. Y abajo la derivada de x respecto de t, pues tengo que sacarla de acá y me da 4t y ya nada más, ¿verdad? ¿Cómo saco la segunda derivada de y respecto de x? Pues tendría que sacar la derivada respecto de t de lo que ya había derivado. O sea, sacar la derivada de la derivada. Entonces, sacar la derivada de y respecto de x. Pero les puse la fórmula. Para hacerlo, yo voy a poner arriba la derivada de la derivada respecto de t, pero voy a dividir entre la derivada de x respecto de t. Si yo saco la derivada de esto es una división. Para que me quede más fácil, lo voy a simplificar antes de derivarlo. Yo puedo dividir entre 16 entre 4, me queda 4, t cúbica entre 3, entre t, me queda t al cuadrado. 6 entre 4, pues me da 3 medios, y t entre t, pues se eliminan, ¿verdad? Pues ahora sí, ya nada más saco la derivada de la derivada. Aquí arriba sería 8t, y se hace 0, y vuelvo a derivar entre la derivada de x, que es 4t, que es 2 por 2, 4 y t.
Y si les pido la tercera derivada, la cuarta, la quinta, fíjense, hay que derivar, es una división, derivamos la derivada y siempre abajo se sigue dividiendo entre lo mismo, entre la derivada de x respecto de t. ¿Por qué siempre se sigue derivando lo mismo? Ya les dije, está en el video, véanlo. Ya casi corta la grabación, no sé si tengan alguna duda de esto. En ese caso no existiría la cuarta derivada, ¿verdad? Ahí. Sí, puede ser la cuarta, la quinta. Me quedan 1 minuto con 11 segundos. ¿Cómo quedaría la tercera? ¿Cómo quedaría la tercera? Antes de sacar la tercera voy a simplificar la segunda derivada. 4 entre 8 me da 2 y t entre t pues es un 1, ¿va? Pues vamos por la tercera derivada. Tercera derivada respecto de x. Sería derivar respecto de t la segunda derivada. ¿Y cómo derivo la segunda derivada? Otra vez va a ser una división de sacar la derivada respecto de t de la segunda derivada. Ah, ya me está quedando todo bien amontonado. Es sacar la derivada de la segunda derivada y dividirlo nomás entre la derivada de x respecto de t. Entonces otra vez, vamos a